años 2 veces. Da gibt's es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en México. Preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enciende nuevamente la polémica. En esta oportunidad propuso someter a consulta pública la apertura de procesos judiciales contra expresidentes que estén involucrados en delitos de presunta corrupción. Críticos advierten de la vulnerabilidad de la independencia del sistema judicial mexicano y de lo que podría convertirse en una cacería de brujas contra detractores del actual mandatario. Debe someterse a consulta popular la apertura de investigaciones a expresidentes mexicanos, como lo propone Andrés Manuel López Obrador. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy precisamente con esta pregunta, que respondan rápidamente, brevemente a esta pregunta. Comienzo con Aribel Contreras, es la coordinadora de la licenciatura de Administración en Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Al contrario, Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y muy pertinente este tema del cual estás abordando el día de hoy. Le pregunto rápidamente, ¿debe someterse a consulta popular lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, eventuales investigaciones a expresidentes mexicanos? Por supuesto que no. Recordemos que hay una división clara de poderes en México y si debe de proceder alguna acción legal, le corresponde al Poder Judicial tomar cauce, camino y realizar la investigación. La opinión del presidente sale sobrando en cuanto a esta reflexión de que lo quiere llevar a consulta popular. Por supuesto que no, y no queremos a un presidente que lleve este tipo de acciones a consulta. Para eso queremos a un presidente que decida. También nos acompaña Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno mexicano, y también lo invito a responder a esa pregunta. ¿Debe someterse a consulta popular lo que propone AMLO, que es la eventual investigación a expresidentes mexicanos? Carlos Eduardo, ¿qué tal? Qué gusto saludar al continente a través de NTN 24. No, la justicia no se pone bajo ese tipo de coyunturas. La justicia es la justicia, así de simple, Carlos Eduardo, y menos con consultas como las que realiza el presidente López Obrador, que son a mano alzada en una reunión comunitaria o sin ninguna técnica. Pero no, simplemente, como decía mi compañera, no vale la pena ni siquiera tocar el tema por la división de poderes y porque además, Carlos Eduardo, tenemos constituida una fiscalía que debe ser independiente. Hoy en México, como información general, sobreviven 6 expresidentes y salvo el caso del más reciente, que es Peña Nieto, los demás prácticamente cualquier acusación ya habría fenecido, salvo quizás un tema de genocidio. Pero bueno, ya lo iremos tratando a lo largo del camino. Simplemente no, la justicia es la justicia, Carlos Eduardo. Comenzamos. Los recientes casos de corrupción en México hicieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador reviviera la propuesta de enjuiciar a sus antecesores, entre ellos el presidente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero bajo la modalidad de someter a consulta popular la apertura de estos eventuales procesos. Andrés Manuel López Obrador es hoy el centro de la polémica. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. La detención por una trama de corrupción de Rosario Robles, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, revive en el país la discusión sobre enjuiciar a los expresidentes por los malos manejos durante su administración. Pues se ha señalado que el exmandatario conocía de los malos manejos de Robles, que significa un daño patrimonial a la hacienda pública por alrededor de 250 millones de dólares. Hay mucha hipocresía. Se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero
sus funcionarios no le ayudaban. Pese a que reconoció que sus antecesores podrían estar involucrados en casos de corrupción, López Obrador se manifestó en desacuerdo de enjuiciarlos. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que el país necesita cerrar la etapa y esta era su última opción. Acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final. Sin embargo, señaló que si los mexicanos lo solicitan, se podría realizar una consulta para que la ciudadanía decida sobre el futuro de los exjefes de Estado. Y que solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma. Y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. López Obrador se negó a entregar más información sobre el caso Robles, en el que el juez ordenó este jueves a la Fiscalía involucrar en la investigación al ex candidato presidencial José Antonio Meade y quien fuese secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno Peña Nieto. Quiero incorporar también a este debate de hoy a Eder Guevara, es integrante del Instituto de Formación Política de Morena, que es el partido de gobierno en México. Es asesor también del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federal. Bienvenido a Zoom a la Noticia. Hola, buenas tardes. Bien, cuando el presidente, voy a comenzar por supuesto con Aribel Contreras, este debate. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propone enjuiciar a antecesores que de alguna manera están vinculados en algunos casos y causas que están relacionadas con corrupción. Pero además dice, le voy a preguntar al pueblo si quiere que sean enjuiciados. ¿Qué peligro se corre, Aribel? ¿Qué, perdón? Lo último no te escuché. ¿Qué se corre? ¿Qué peligro se corre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, quisiera enjuiciar a expresidentes que están vinculados con casos de corrupción o vinculados en presunta corrupción, pero le voy a preguntar al pueblo qué opina, qué dice, si quiere o no? Lo que se corre en cuanto a este tipo de situaciones, pues es en la poca credibilidad de las consultas, dado que desde el año pasado vivimos en México la primera consulta que por supuesto careció de toda formalidad y metodología con respecto al tema del aeropuerto, más otro tema de consultas. Este tipo de aplicar o no aplicar la ley, este tipo de temas, por supuesto que no se ponen a consultas, simplemente se debe de aplicar la ley y punto. ¿Por qué lo está haciendo desde mi visión el presidente de México? Porque finalmente es una estrategia populista, política, para que de esa manera, por supuesto que pues, la Fiscalía siga haciendo su trabajo, que lo ha venido haciendo bastante bien, con varios personajes políticos que aquí están llevando un proceso judicial. Sin embargo, pues a la luz de muchos ojos de millones de mexicanos, consideramos que las consultas salen sobrando. No puedes poner a preguntarle al pueblo si vas a aplicar o no vas a aplicar la ley. O sea, la ley se tiene que aplicar y punto. Entonces, ¿qué se está jugando o cuál es el riesgo? Pues por supuesto que no creemos en los resultados de dicha consulta. Además, desde mi visión, es innecesario. Juan María Naveja, ¿por qué se enciende la alarma cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una propuesta como esta? Bueno, la verdad es que él no ha propuesto en ningún momento enjuiciar a algún presidente. Él ha dejado en manos del pueblo y como escuchaba Carlos Eduardo, él habla de punto final. Y no solamente en el tema de los expresidentes, también lo ha establecido con el tema de los cárteles del crimen organizado. Son dos temas en los cuales el presidente ha sido
contundente en no ir mucho más allá, independientemente de que la Guardia Nacional hará su trabajo tratando de frenar la grave situación de inseguridad que tenemos. Pero ese es otro tema. En el caso de México, Carlos Eduardo, los expresidentes no han sido enjuiciados nunca en la historia, han sido asesinados, más de algunos, por allá por principios del siglo pasado, pero en general no se les ha enjuiciado a alguno, se les ha arraigado o se les ha enviado como embajadores, como Luis Echeverría fue enviado al exterior por parte de José López Portillo. Hubo un enfrentamiento directo entre Carlos Salinas de Gortari cuando el presidente Zedillo en funciones encarceló a su hermano Raúl Salinas de Gortari. Son los antecedentes que tenemos, pero como ya señalaba, son 6 expresidentes y habrá que subrayarlo, y eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Si un sexenio fue corrupto, fue el de Enrique Peña Nieto. Hay suficientes elementos. ¿Por qué está el tema en la palestra, Carlos Eduardo? Porque se está procesando la investigación en torno a una exfuncionaria, una exsecretaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy está detenida también en medio de una gran controversia, y que ella habría dicho, Rosario Robles, que informó de las investigaciones sobre corrupción que estaban acusando a las 2 dependencias que ella encabezó, que le habría informado tanto al expresidente Peña Nieto como al entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Pero tampoco Rosario Robles hizo un señalamiento de responsabilidad en contra del presidente. Por lo tanto, subrayaría lo más relevante, Carlos Eduardo, si hay elementos para poder enjuiciar, primero para poder investigar a un expresidente, pues adelante, no se tiene que andar pidiendo permiso. Creo que es lo menos que podría hacer la Fiscalía, que tiene esta responsabilidad, y el gobierno, el Ejecutivo, responsabilizarse de la parte que le toca, presentando las pruebas suficientes y dejando que el Poder Judicial haga la parte del juicio que le corresponde, Carlos Eduardo. También la opinión de Eder Guevara, es integrante del Instituto de Formación Política del Partido Morena, es el partido de gobierno en México. ¿Por qué preguntarle al pueblo lo que debe hacer la justicia, es decir, el Estado mexicano como tal? Mira, yo creo que hay un discurso el día de hoy en la conferencia mañanera que contextualiza lo que decía mi antecesor. Jamás ha sido enjuiciado ningún expresidente, jamás han sido tocados por la justicia, y hay una convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción a fondo, y eso implica generar un debate público que pueda permear en la sociedad. ¿Por qué? Porque también lo ha dicho Andrés Manuel, la corrupción permeó todas las instituciones, desde la Presidencia de la República hasta los gobiernos municipales, y para poder generar una especie de estigma en contra de la corrupción es necesario que se abra un debate público, y además hay una convicción profunda de que las grandes decisiones de este país sean tomadas por todo el pueblo. Comenzar este debate, lo que se busca es precisamente eso, que el pueblo se haga cargo de las grandes decisiones y de los grandes cambios de paradigma que se están tomando a partir de ahora. Y ojo, también hoy el presidente insistió en que él va a respetar la división de poderes y la autonomía de la Fiscalía. Él no va a intervenir en el asunto de acelerar ningún juicio ni de frenar ningún juicio, que sí es lo que quiere generar, un debate público a través del cual la población respalda al Poder Judicial en caso de que decidan emprender este proceso histórico en contra de algún expresidente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la presión de los grupos fácticos que se fortalecieron por medio de la corrupción y por medio de las prácticas indebidas, presuntamente avaladas por los expresidentes, tendría que ser frenada a través del respaldo popular, no al presidente que lo tiene ese respaldo, sino el respaldo popular al Poder Judicial y a la Fiscalía. Al abrir este debate, lo que está generando el presidente de la República es la responsabilidad popular con un posible proceso de juicio profundo. Y ojo, se dijo ahorita que él propuso y que incluso dijo que quisiera juzgar a los expresidentes. Él jamás lo ha dicho, al contrario. Él lo que ha planteado es la posibilidad de poner un punto final a los casos del pasado
y a partir de ahora generar un antecedente para que nunca jamás se vuelvan a cometer actos de corrupción o de abuso de poder a través de la presidencia de la República. Y poniéndose él mismo como ejemplo, en caso, él está proponiendo que se le quite el fuero al presidente. En caso de que él cometa algún crimen o algún ilícito, se le pueda juzgar incluso estando desde la presidencia de la República, pero como demócrata que es, lo que está planteando es, a ver, yo tengo este punto de vista, que se implemente el punto final para no entretenernos con el pasado, pero si la gente, el pueblo, pide que sí se enjuicie a los expresidentes, pues entonces, como país, hagámonos cargo de este proceso histórico. Ahora, porque como él lo explicó hoy, es algo que jamás ha sucedido, que el intento más cercano fue en el Porfiriato y que generar este proceso, abrir estas carpetas, implicaría un proceso de desgaste y de mucha presión por parte de algunos grupos fácticos. Aribel, Eder Guevara decía hace algunos minutos que el presidente se ha comprometido a no interferir en las investigaciones, a no pasar la línea de la independencia de poderes en México. Ahora, el solo hecho, Aribel, de consultarle al pueblo una situación que le corresponde solo a la justicia mexicana, al sistema judicial como tal, ¿no es un mecanismo de presión al que estaría apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador? De una manera directa o disfrazada, por supuesto que lo es, como también lo hemos venido viendo en otro tipo de acciones cuando ha habido conflicto de intereses, como ha sido la cuestión del sobrino de una funcionaria, de una senadora de México que es el juez que está llevando el caso. Lo hemos podido ver en otro tipo de situaciones, donde por supuesto que es una postura hasta cierto punto muy cómoda de decir que una decisión se llevó a cabo porque el pueblo así lo decidió. Este tipo de estrategias políticas ha generado mucho descontento en el sector empresarial y académico, porque al final de cuentas genera mucha incertidumbre económica, política y social. De ahí que también por eso desde hace meses atrás se ha generado mucho el rumor de si en realidad le interesa a él o no hacer reformas a la Constitución para una reelección, a pesar de que firmó ante notario de que había un compromiso de que esto no se iba a dar. Al final de cuentas, lo que él genera en sus actos, en sus conferencias mañaneras, de repente nos genera mucha confusión entre lo que dice, entre lo que hace, y por supuesto que esto no es bueno para la imagen que el país manda a nivel internacional. De ahí que hemos visto que por supuesto no nos ha ido nada bien en cuanto a las calificadoras, en cuanto al poco crecimiento que tuvimos a nivel económico en este primer semestre de este año. Y al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es un presidente que tome decisiones en cuanto a lo que sus poderes y sus facultades están cobijadas bajo nuestra Constitución. Queremos, sí queremos que se combata la corrupción y sí estamos de acuerdo en estas directrices que él emite en cuanto a que se va a acabar la corrupción, los sobornos y demás, pero yo creo que es más importante las acciones que las promesas y las palabras. Ya no estamos en campaña, afortunadamente ya está él en Palacio Nacional gobernando, y aquí lo importante son los hechos claros, los resultados contundentes. Y yo digo, como siempre, que debe de haber más acción, menos palabras, y por supuesto que haya congruencia en todo lo que previamente he mencionado, y al final de cuentas esto nos va a servir a nosotros para poder atraer mayor inversión extranjera, que allá en el exterior deseen hacer negocios con nosotros, que se genere un ambiente de certidumbre, porque eso es lo que queremos, lo mejor para nuestro país, independientemente si es expresidente, exsecretario, exfuncionario, examigo, excompadre. Yo creo que eso no nos importa. Lo que se importa es que sí veamos resultados con respecto a de que sí se procese con los elementos jurídicos, sea quien sea, haya habido o no haya habido acuerdo, porque también eso es un secreto a voces de que hubo un acuerdo previo con el ex canciller mexicano y el actual mandatario para que no se tocara al expresidente mexicano, el último,
pero más allá de eso, yo creo que lo que el pueblo que queremos ver son resultados. Nos acercamos a la primera pausa, pero quiero escuchar también la opinión de Juan María Naveja y de Eder Guevara. Juan María, lo que se ve al fondo de lo que ha planteado hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador es una estrategia de presión a otro poder, que es el Poder Judicial en México. Bueno, de hecho, ha habido ya acciones de intervención, o sea, ya lo mencionaba Maribel hace un momento, la elección que hizo el Consejo de la Judicatura de un juez que tiene conflicto de interés y que es quien está llevando ahorita el principal caso de corrupción que se está mencionando. O sea, lo que tendría que quedarse claro con respecto a lo que se comenta tras bambalinas en el círculo rojo entre la sociedad, la posibilidad de efectivamente un pacto de impunidad entre la anterior administración y el gobierno en turno. Y esto, pues, eso se refleja de alguna manera, Carlos Eduardo, en que el presidente López Obrador, cuando ha hecho críticas a sus antecesores, ha señalado únicamente a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Jamás hace una crítica directa tan frontal como la ha hecho contra los otros cuatro. Por lo tanto, todo esto despierta muchas suspicacias. Yo no estoy asegurando absolutamente nada, pero sí estoy señalando que hay elementos que a mí me parecen populistas. A mí, Andrés Manuel López Obrador lo conozco desde hace más de 25 años, entonces no me extraña su procedimiento, no me extraña, porque además una cosa, Carlos Eduardo, México no nació el año pasado. México es un país de instituciones que este gobierno está demoliendo, que este gobierno está atacando y que estamos viendo que parte de lo que empieza a suceder es una vinculación muy sospechosa entre el presidente de la Judicatura y el presidente López Obrador. Son cosas que se están viendo y que no le dan ninguna salud a lo que Maribel decía, que necesitamos un auténtico Estado de Derecho. Y lo que estamos observando es que este gobierno no está construyendo un Estado de Derecho. Y por cierto, esta semana salió a la luz uno de los proyectos bandera de este gobierno con visos de corrupción. El programa de jóvenes, de apoyo a jóvenes para que sigan con sus actividades, fue ya puesto, fue ya manchado de alguna manera por el posible vínculo entre empresas y quienes se encargan de este proyecto, que insisto es el proyecto, uno de los proyectos bandera del presidente López Obrador. Por lo tanto, tendría que irse preocupando de la corrupción que también pudiera darse en su gobierno. Eder, tengo que hacer la pausa, Eder, la primera pausa para comerciales, pero voy a regresar, por supuesto, con la opinión de Eder Guevara, que es de alguna manera del partido de gobierno en México, del partido Morena. Es tiempo de hacer la primera pausa para comerciales y quiero hacerlo con esta pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes. ¿Debe someterse a consulta popular la apertura de juicios a expresidentes mexicanos como propone AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Es una encuesta, lo pueden hacer bajo la etiqueta numeral Zoom México a la propuesta del mandatario mexicano surgió tras ser consultado sobre la posible vinculación de su antecesor Enrique Peña Nieto con el caso de la trama de corrupción por la cual Rosario Robles está encarcelada. La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado está siendo imputada por la Fiscalía por el presunto desvío de alrededor de 250 millones de dólares durante su gestión. La exfuncionaria estará en prisión preventiva por 2 meses mientras se desarrolla la investigación que involucraría al ex candidato presidencial José Antonio Meade y al expresidente Enrique Peña Nieto. Quiero regresar al debate con Eder Guevara. Es integrante del Instituto de Formación Política de Morena, es el partido de gobierno en México. Eder, en el bloque anterior, Juan María Naveja, exfuncionario mexicano, decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador está lapidando las instituciones del Estado mexicano y que además el Estado mexicano no había nacido hace un año, que tiene una trayectoria con instituciones fortalecidas. Sí, bueno, en realidad los últimos 30 años, pero sobre todo la última década o los últimos 2 sexenios, para ser más específico, se dedicaron justamente a reventar no solamente a las instituciones mexicanas, sino todo el tejido social a través de una estrategia fallida, no solamente de materia de seguridad, sino una estrategia económica que fracasó evidentemente. Pero dijeron muchas cosas mi antecesor que me llaman la atención. Primero, creo que le tiene mucho miedo a la posibilidad de que el pueblo participe en los debates.
nacionales. Segundo, mucho de lo que están diciendo son puras especulaciones, este asunto de que si se va a reelegir el presidente Andrés Manuel o de el supuesto pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, y esas especulaciones se caen porque no hay nada más necio que la realidad. Robles, Rawitz, Collado y Ancira están presos en este momento. Son funcionarios que evidentemente fueron de primer nivel y muy cercanos a Enrique Peña Nieto. Y Lozoya, uno de los grandes operadores políticos de Enrique Peña Nieto, está prófugo en este momento de la justicia. Entonces, que no digan que hay un pacto de impunidad. Por supuesto que no lo hay. Andrés Manuel ha cumplido con su promesa. El presidente dijo que él no iba a intervenir en la justicia, en la procuración de justicia, y que si había expedientes abiertos, él no iba en ningún momento a meter las manos para que se cerraran o tampoco para que se aceleraran en contra de nadie ni a favor de nadie, y lo está cumpliendo. Por otro lado, lo que quiere hacer, insisto, es generar un debate público, popular, para que este debate sirva para discutir cuáles son los comportamientos válidos en lo que nosotros conocemos y reconocemos como la Cuarta Transformación Nacional. Y la pregunta detonadora de hace un rato, que si esta propuesta de consulta popular era un mecanismo de presión para el Poder Judicial, por supuesto que no. Una de las instituciones que los últimos sexenios se encargaron de desprestigiar profundamente es precisamente el Poder Judicial. Y lo que queremos ahora a partir de este debate es que lo que se decida, la opinión del pueblo sea escuchada, y si en un momento dado el Poder Judicial decide continuar hasta el fondo con los procesos de investigación por los casos de corrupción o incluso de lesa humanidad que se pudieron cometer en los últimos 2 sexenios, que tengan todo el respaldo popular, si es que así lo decide la gente. Eso es lo que se está buscando, porque, insisto, ellos, los neoliberales, los últimos sexenios, se dedicaron a desprestigiar todas las instituciones, y uno de los poderes más desprestigiados es precisamente el Poder Judicial. Queremos limpiar las instituciones, queremos moralizar las instituciones, y para eso necesitamos de un debate amplio, popular, pero también de todo el respaldo de la gente, y para eso se quiere generar este proceso nacional. Aribel Contreras, ¿se puede limpiar ese poder, el Poder Judicial en México, consultando al pueblo? ¿No tendría que ser a través del Congreso? Bueno, por supuesto que las consultas populares no son para limpiar las instituciones ni un poder. Para eso están los mecanismos, para eso están los procedimientos, y para eso tenemos una constitución. Más allá de si es mentira que hubo un acuerdo previo, yo diría, por supuesto que no están las pruebas, pero lo importante es aquí ver los resultados. Por supuesto que todos los actos de corrupción de todas las administraciones últimas, pasadas, han llevado a nuestro país a que el día de hoy se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional de lo que se llama el Índice de la Percepción de la Corrupción, donde 1 es el más transparente y 180 es el más corrupto. Todo lo que se involucra para poder medir este índice tiene que ver no nada más con lo que sucede a nivel político, sino por supuesto todos los actos de sobornos que se dan en el Poder Judicial en todos los niveles de nuestro país. Por supuesto que tarda y va a llevar tiempo poder limpiar esto, pero para eso están las instituciones y están los mecanismos. Final de cuentas, el Poder Ejecutivo tiene sus funciones y sus facultades. Insisto, es importante que el Poder Ejecutivo no descalifique a los medios de comunicación, no descalifique los resultados de un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, ni las calificadoras internacionales sobre todas las observaciones que hacen hacia nuestro país. Y de igual manera yo te diría, si se tiene o no se tiene que juzgar, eso no es facultad del Ejecutivo. Para eso tenemos una Constitución, tenemos gran cantidad de leyes, de normas, de códigos para que el Poder Judicial haga su trabajo. Entonces, sí es importante que no haya intervención, no se intoxique ni se contamine más de lo que ya está el Poder Judicial por años atrás, por supuesto,
pero es importante que para que se logre justamente esta limpieza y esta depuración de todo lo que hemos venido arrastrando, qué mejor que pudiéramos ver a un Poder Ejecutivo haciendo lo que le corresponde, descalificando, emitiendo opiniones, presionando, diciendo que si el Banco de México debería de bajar las tasas de interés, etcétera. Eso no abona a esta certidumbre de nuestro país. Ya lo repetí anteriormente, lo vuelvo a decir ahorita, es importante que México proyecte un frente común, debemos de sumar esfuerzos y lo mejor es que los actos sigan su curso, que si alguien tiene que estar en proceso judicial esté, ya se encargará la prensa de ir avisando y anunciando los procesos, pero de repente sí se contamina y sí se puede malinterpretar cuando en las conferencias matutinas del Ejecutivo de México menciona, da opinión, porque se puede transgiversar esas opiniones como una interferencia. Entonces, por supuesto que hay mucho que hacer, tenemos mucho que avanzar. Nadie ha dicho que queremos un presidente callado, lo que queremos es un presidente que gobierne al país y que deje y permita a las autoridades, a las instancias que hagan su trabajo. Eso es una opinión mía. Yo sé que otra gente podrá opinar diferente y el que yo diga que la gente haga trabajo no significa que queramos a un mandatario que esté callado. Al contrario, de hecho, estoy diciendo que bueno que esté justamente trabajando a favor de la corrupción, pero que es importante que dejemos que todas las instituciones hagan su trabajo, sigan su curso y demás. Yo digo, qué bueno que tenga ella una opinión, pero qué peculiar que pida que el presidente se calle, porque si no dice su opinión, en cuanto diga su opinión el presidente, entonces, según ella, está descalificando. Así como los medios de comunicación tienen una posición política y no tienen una posición que está muy alejada de la supuesta neutralidad, pues el presidente tiene derecho también a manifestar su postura política, su posición personal como ciudadano mexicano. Ahora se respeta totalmente la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ya no hay presión en contra de ningún medio de comunicación para que hable en un tono o para que deje de decir algo. Pero también, como hay libertad de expresión plena, también al ciudadano que preside este país se le tiene que respetar esa libertad de expresión. Ahora bien, dicen que el asunto de dar certidumbre a los mercados y dar certidumbre internacional en materia de buen gobierno, pues ahí está, nuestra moneda sigue siendo la más apreciada en todo el mundo a partir de este sexenio. No ha habido inflación como prometieron la ultraderecha que iba a haber en cuanto entrara la izquierda a gobernar México. No ha habido depreciación, no ha habido recesión y seguimos avanzando. Por supuesto que no tenemos todavía el crecimiento esperado. Se han dado suficientes explicaciones de a qué se debe, pero estamos avanzando bien, con certidumbre, y si algo caracteriza al presidente Andrés Manuel López Obrador es su moderación. Es un presidente que siempre ha manifestado una postura muy moderada respecto a la lógica del mercado y al poder financiero global. Hoy mismo dijo sobre las calificadoras que en México estaría obligado a pagarle a 2 calificadoras, a nivel internacional, y que para que no se preste a especulaciones ni que se acuse de que se está reprimiendo, ellos, el gobierno mexicano, pagan 3 calificadoras que puedan seguir evaluando México con toda libertad. Pero, por supuesto que hay un debate abierto. Ellos están calificando negativamente a Pemex ahora que hay una inversión clara a favor de la empresa. Están calificando en contra de Pemex ahora. ¿Perdón? Eder, perdóname que te interrumpa, debo hacer la pausa para comerciales y lo voy a hacer con la pregunta que le hicimos hoy a nuestros televidentes a través de las redes sociales. ¿Debe someterse a consulta popular la apertura de juicio a expresidentes mexicanos como propone el actual mandatario AMLO? ¿Sí o no? Es una encuesta que está en redes sociales ahora mismo en Zoom a la Noticia. La etiqueta de hoy es #Zoom México a la... En medio de toda esta polémica que se ha desatado en México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera consultarle a los ciudadanos la posible apertura de juicios, de procesos judiciales a los expresidentes, pues hay un dato curioso en todo esto. Él ya adelantó
que votaría incluso en contra de su propuesta. Escuchemos. Se trata de preguntarle a la gente si quieren que se abran los procesos y que la autoridad competente investigue. Yo adelanto que estaría en contra de que se abran procesos, pero no puedo evitar, si así lo quiere la gente, que se haga la pregunta. Y lo mío sería un voto nada más. Juan María Naveja, ¿escuchó bien al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Eso qué es? ¿Populismo o qué? No, pues es el populismo más claro y aparte yo creo que también es una carencia de conocimientos del Estado de Derecho. Es realmente lo que hay que establecer en esto es que tenemos, Carlos Eduardo, un organismo que se encarga de cuantificar cada peso y ver en qué se gastó. Si en este momento está detenida una alta funcionaria, es porque la Auditoría Superior de la Federación hizo el trabajo desde el sexenio pasado y reveló esta serie de actos de anticorrupción. A este gobierno no le gustan los órganos autónomos y tanto la Auditoría Superior como la Fiscalía tendrían que hacer su trabajo si le gusta o no le gusta al presidente de la República. Y si hay algún expresidente que deba ser enjuiciado, adelante, pero que sea porque ha cometido este tipo de actos. Por otro lado, y eso porque estamos en todo el continente, Carlos Eduardo, y no, vamos siendo serios con los datos. El país no está creciendo, estamos en decrecimiento. No se registró un crecimiento más allá del 0.01% en el último trimestre. Con corrupción y todo, con Peña Nieto el último año se estaba creciendo al 2%. Nuestro principal socio comercial trae crecimiento cercano al 3%. Hay una desconfianza absoluta. El inversionista no quiere invertir en México porque no tiene confianza en este gobierno. Estamos viendo situaciones de desempleo galopante. Lo que no sucedía desde hace cerca de 15 o 20 años, estamos perdiendo empleos. Está creciendo el trabajo informal. Está aumentando a niveles récord el número de asesinatos dolosos. Si bien es cierto que esto se inició con Felipe Calderón, con esa guerra contra el crimen organizado, bueno, pues ahora estamos hablando de más de 100 homicidios dolosos todos los días. Es decir, este gobierno está rompiendo las marcas negativas, las positivas. El hecho de que se esté hablando del fortalecimiento del peso frente al dólar, esa es una consecuencia. Este presidente se me está acabando el tiempo y quiero escuchar la opinión de Eder. Habrá que decirlo, habrá que subrayarlo, que este presidente en materia económica todos los días lo exhibe. Y voy a darle un dato más, Carlos Eduardo. Hay una organización que es SPIN que señala que el presidente López Obrador todos los días miente por lo menos 49 veces. Y es decir, se las ha contabilizado de tal manera que a ese ritmo va a mentir más, Eder, te escuchamos. Va a mentir más que Donald Trump. Este señor que dice que va a dar más datos, en realidad no está dando ningún dato. Desde hace ratito hablaba del programa de jóvenes para que sigan haciendo sus cosas. Salpicado por corrupción. Se llama Jóvenes Construyendo Futuro, y quienes señalaron los actos de corrupción o el intento de corrupción de las empresas son los responsables del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Ellos lo señalaron y sancionaron a estas empresas sacándolas del programa. Segundo, ¿en qué datos? ¿De dónde saca eso de que se están perdiendo empleos y de que no hay inversión? El turismo aumentó de manera histórica en este primer trimestre. Aumentó el turismo y aumentaron las inversiones extranjeras y nacionales. Por otro lado, insisto, estamos sacados de balance porque por fin tenemos un presidente demócrata. Él dice que él está por una posición por una postura a favor del punto final. Y sin embargo,
están detenidos. Robles, Trawitz, Collado, Ancira, está prófugo Lozoya, y se está abriendo un debate público en torno a si encarcelar o no a los expresidentes. Él tiene la opinión de que no, pero en ningún momento ha pedido que se deje de enjuiciar a las personas señaladas por corrupción y que se detengan los procesos abiertos, porque no está involucrándose ni con el Poder Judicial ni con la Fiscalía. Reconoce que son otra orden de poder, son parte del equilibrio de poder en México, y por fin un presidente es tan demócrata que da su punto de vista y no pretende intervenir en la justicia mexicana. Pero además es tan demócrata que, aunque señala que los medios tienen una posición política, diario Vamos, tenemos que hacer la última pausa, Eder. Me disculpo contigo, por supuesto. La última pausa. ¿Debe someterse a consulta popular la apertura de juicio a expresidentes mexicanos como propone AMLO? ¿Sí o no? Esa fue nuestra pregunta hoy en redes sociales. En la encuesta dio este resultado. 20% dice que sí y el 80% dice que no. Lamentablemente se me acabó el tiempo y quiero agradecer a Aribel Contreras, es la coordinadora de la licenciatura de Administración en Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. También a Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno mexicano, y a Eder Guevara, integrante del Instituto de Formación Política de Morena. A todos, gracias por compartir con nosotros aquí en Zoom a la Noticia. Espere la próxima semana una nueva emisión con más temas de debate.